Un 3 de noviembre, como hoy, pero de 1970, asumía Salvador Allende la presidencia de Chile. Salvador Allende, que ustedes saben, se terminó quitando la vida, o algunos todavía creen que en realidad lo asesinaron apenas 3 años después de asumir su gobierno en medio de un golpe de Estado. Mirá, Salvador Allende fue el primer presidente marxista del mundo en ocupar el cargo de presidente por el voto popular en un Estado democrático. Te traje algunos audios para compartir con ustedes de Allende. De esta manera, como vas a escuchar ahora, cerraba Salvador Allende su discurso victorioso de justamente un día como hoy. Esto decía Salvador Allende tras contar los votos y saberse ganador de las elecciones. De alguna manera proponía sus ejes de gobierno y así le pedía al pueblo chileno, que realmente hacían historia, que se vuelvan a su casa en paz y que desconcentren. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Vaya si sabía Allende lo que se le venía por delante, ¿no? Que iba a ser cada vez más duro. Sí, claro, fue tremendo todo lo que pasó después. Contexto, es necesario ponerte un contexto para que entiendas bien lo que pasó en Chile en ese momento. Estábamos en pleno contexto de la famosa Guerra Fría, ¿no? En donde el mundo se estaba disputando cuál iba a ser la hegemonía de cómo se seguía adelante. ¿El capitalismo o el comunismo? ¿Estados Unidos o Rusia? Llenos de misiles, de armamento nuclear y siempre con el temor de que alguno de los dos apretaba el botoncito y se pudría el mundo entero. Ese era el contexto que se llevaba adelante en el mundo. Y en Chile, que tenía a su vez a todos los países vecinos gobernados por dictaduras militares de derecha, aquí en Argentina y en otros países también, termina ganando este tipo marxista que intentó establecer un Estado socialista y que intentó llevar adelante una transformación, pero muy grande, en Chile. Imagínate que con este contexto de Guerra Fría, Estados Unidos operó desde el día antes de las elecciones, pero desde ya ganadas las elecciones de manera muy fuerte y muy descarada para tratar de tumbarlo a Salvador Allende. Richard Nixon era el presidente en ese momento en Estados Unidos, y la CIA y la embajada norteamericana abiertamente, junto con los empresarios norteamericanos que tenían intereses en Chile, empezaron directamente a tratar de tumbarlo. ¿Qué hizo Salvador Allende cuando asumió el gobierno en Chile? Bueno, lo primero que hizo fue nacionalizar el cobre. El cobre era la fuente de ingreso de dólares de los chilenos y estaba todo en manos de capitales norteamericanos. Bueno, la primera medida que tomó Salvador Allende fue expropiárselo, básicamente, y que lo empiece a manejar el Estado. ¿Qué más hizo? Bueno, profundizó una reforma agraria que ya se había implementado tibiamente en Chile. Imagínense que llegó a expropiar 2.000 hectáreas de campo en Chile y la repartió entre los campesinos, ¿no? Era como un montón para ese momento. Antes de contarte un par de detalles de cómo fueron esos 3 cortos años de gobierno de Salvador Allende, te quiero compartir una partecita de un discurso que dio ya electo presidente, ya asumido como presidente. Lo invitaron de la Universidad Nacional de México a dar una charla. Imagínate como un paraninfo acá en la UNL lleno, abarrotado de alumnos mexicanos, y Salvador Allende les decía esto. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales
que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Estaba claro, ¿no? El discurso de dónde estaba parado el amigo Allende cuando asumió como presidente. El primer año le fue muy bien a Allende. Y a pesar de que le dio la maquinita de imprimir billetes, duplicando la base monetaria, la cantidad de guita que había dando vuelta, el circulante que había en Chile, se lo metió en el bolsillo a los laburantes, directamente metiendo un aumento drástico, decreto, del sueldo de los laburantes. Por supuesto, esto rápidamente provocó en el país un consumo interno muy grande, con lo cual todas las industrias que había en Chile se pusieron a laburar a tope, incluso hasta haciendo inversiones para poder aumentar la capacidad de producción. Imagínate que en un solo año no hubo inflación, las empresas laburando al taco y un PBI que creció casi al 10% en ese primer año. Después se le empezó a complicar, cuando empezó a tomar algunas otras medidas, como por ejemplo, empezó a tener inflación y tomó decisiones como por ejemplo poner precios máximos, etcétera, que hicieron las empresas, lo empezaron a boicotear, básicamente. ¿Qué hacían? Desabastecían los productos, desabastecían los supermercados, vendían los productos en un mercado en negro, hubo escasez, obviamente, y hubo un paro de camioneros. Mirá lo que pasó con Bolsonaro ahora, ¿no? Un paro de camioneros organizado por la CIA y la Embajada de Estados Unidos. ¿Sabés? Todo esto está reconocido por los propios, por quien fue el embajador de Estados Unidos en Chile. El gobierno de Estados Unidos le dio a la embajada $250.000 para que los maneje como quiera en tratar de tumbar al gobierno y demás. Y se los dieron al gremio de camioneros, que fueron los que empezaron a meterle palos en la rueda al gobierno de Allende. Y así ir provocando el clima para que tratar de golpearlo y tumbarlo. A mitad de mandato, 3 años después, fueron las elecciones parlamentarias. La oposición decía, necesitamos tener 2/3 para echarlo. 2/3 del Parlamento. Fueron elecciones y no lo lograron. Porque a pesar de que la economía estaba complicada, de que había escasez, había cacerolazos de las clases acomodadas, chilenas y de las clases medias, sin embargo, no lograron derrotarlo, no solo en las primeras elecciones, sino en las segundas legislativas a Allende, que zafó en ese contexto electoral. Allende decía, era marxista, ¿no? Y obviamente, ustedes saben que en el contexto de la Guerra Fría, por supuesto, tenían a la Iglesia Católica en contra, ¿no? No solo a los empresarios chilenos, a los grandes empresarios chilenos, a los estadounidenses, a la embajada, también a la Iglesia. Y Allende decía esto, decía, nosotros somos marxistas y cristianos, pero ojo, respetamos a los cristianos, no a todos. Escucha. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Así se plantaba Allende también ante la concurrencia. Fue Fidel Castro a visitarlo en el medio de su gobierno, que ya era medio complicado. Se fue Fidel Castro ahí recomendándole, che, si seguís respetando la democracia, los valores y la división, te llevan puesto, macho. No tenés chance de sostener este modelo con vías democráticas. Bueno, es lo que finalmente terminó ocurriendo. Al tercer año de mandato, ustedes saben, ¿no? Las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas de Chile, con Pinochet a la cabeza, los carabineros, la policía chilena, Estados Unidos, la CIA, Nixon metiendo fichas desde ahí, las empresas, las grandes empresas chilenas, aliadas a los norteamericanos, y la Iglesia
se conjugaron para que tanques y aviones terminen bombardeando la Casa de la Moneda, que era la Casa de Gobierno de Chile, y terminando incluso hasta con la vida de Salvador Allende, que al verse acorralado se suicidó. Para cerrar este recuerdo de Allende, me parecía que estaba bueno echar mano a otro chileno. Y en este caso es a Víctor Jara, que fue el primero que salieron a cazar el mismo día del golpe de Estado. No lo encontraron recién al otro día. Estaba con un grupo de artistas y de profesores universitarios, el cantante Víctor Jara. Se lo llevaron directamente al estadio de Chile. El estadio de Chile hoy lleva su nombre, se llama Víctor Jara. Ya saben, ¿no? Donde asesinaron a miles de chilenos. Preso ahí, la primera noche que estuvo y la segunda noche, Víctor Jara se dio el tiempo para escribir su último poema, que se llama Somos 5000. Yo les leo un cachito y se los recomiendo que lo busquen. Esto lo escribió mientras estaba en el estadio y veía las atrocidades que iban pasando incluso con él mismo. Dice, somos 5000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad, somos 5000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror, locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas, un muerto, un golpeado como jamás creí que se podía golpear un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra un muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. Qué espanto causa el rostro del fascismo. A Víctor Jara, el segundo día le cortaron los dedos de las manos para que no toque nunca más. A Víctor Jara, el segundo día le cortaron la lengua, porque Víctor Jara seguía cantando, ahí, en el horror del cautiverio. Y al tercer día lo acribillaron a balazos. 44 balazos le metieron al cuerpo del poeta y el cantautor chileno para acallarlo, estos animales, para imponer un modelo de gobierno con el que el pueblo no estaba de acuerdo, y era a sangre fría. Nos vamos con una canción de Víctor Jara, que se llama Manifiesto, y que grabaron entre un montón de artistas argentinos y chilenos hace muy poquito tiempo, y que arranca nada más y nada menos con la voz de León Gieco cantando, pero son un montón más que seguro van a reconocer. Un día como hoy, pero de 1970, asumía Salvador Allende la presidencia de Chile.